¿Y si te dijera que la forma más poderosa de hacerte notar es desaparecer? Que el silencio bien usado no solo incomoda, sino que desarma. Y que tu ausencia, cuando es estratégica, puede hacer más ruido que 1000 palabras. Lo que estás a punto de descubrir no es un simple consejo emocional ni una fórmula para provocar reacciones. Es una filosofía de vida que transforma tu manera de estar en el mundo, una estrategia estoica basada en el poder de la inacción consciente, el retiro silencioso y la presencia sin esfuerzo. Este video no es para quienes buscan revancha inmediata, ni para quienes aún necesitan gritar su valor para ser vistos. Es para quienes están listos para romper el guión emocional que otros esperan. Para quienes entienden que la verdadera fortaleza no se grita, se encarna. Aquí aprenderás cómo tu silencio puede convertirse en la mayor declaración, cómo tu retirada puede ser más pedagógica que cualquier discusión, y cómo dejar de reaccionar te devuelve una libertad que no sabías que habías perdido. Te revelaré 15 principios que cambiarán tu forma de gestionar vínculos, rupturas y dinámicas de poder emocional. Y no desde el ego, sino desde la calma, desde la lucidez de quien ha dejado de buscar cierre y ha comenzado a construir distancia sagrada. Si alguna vez te sentiste subestimado, ignorado o reemplazado, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque al terminar no solo verás a los demás con otros ojos, te verás a ti mismo como nunca antes. Y desde ese lugar nadie volverá a tener poder sobre ti, sin tu consentimiento. El silencio como ruptura del guión emocional esperado. Imagina que estás leyendo una novela absorbente. La trama te envuelve cada página, te arrastra más profundo cada personaje, está cuidadosamente construido. El autor ha creado un mundo donde todo tiene sentido, donde cada acción conduce a una reacción, donde el desenlace parece inevitable. Te acercas al clímax, a ese momento, donde todo cobra sentido. Pero entonces de pronto el libro termina. No hay final. Las últimas páginas están en blanco. No hay una despedida, ni un cierre, ni una explicación. Solo queda el silencio, un corte abrupto que te deja con una sensación incómoda y persistente. Y es precisamente esa incomodidad la que marca más profundamente que cualquier final escrito. La mente acostumbrada a la lógica del principio, medio, fin, se revela ante lo inconcluso. Busca desesperadamente sentido. Da vueltas sobre lo que ocurrió intentando reconstruir, entender, completar lo que falta. Ese vacío inesperado no se olvida con facilidad. De la misma manera, cuando alguien se retira de nuestra vida sin explicaciones, sin el drama previsible, sin la confrontación que tanto se anticipaba algo dentro de nosotros, se queda girando en círculos. La mente espera el guión habitual, una discusión, una despedida cargada de emociones, una razón que justifique el adiós. Pero cuando esa secuencia no ocurre, cuando no hay un último acto, cuando la persona simplemente desaparece dejando todo abierto, el desconcierto es absoluto. Porque lo que no se dice, lo que no se explica, pesa más que cualquier palabra dicha a gritos. Esa ruptura con lo que se esperaba rompe un patrón, y lo que rompe un patrón desarma. Vivimos en una cultura emocionalmente coreografiada. Desde pequeños aprendemos qué se supone que debemos sentir y cómo debemos expresarlo. Sabemos que tras un conflicto viene una disculpa, que después del rechazo hay una conversación, que tras una pérdida debe haber llanto. Seguimos esos pasos como quien recita una obra que ya conoce de memoria. Pero cuando alguien decide no interpretar su papel, cuando el guión se interrumpe, cuando se rompe la secuencia y ya no hay réplica, entonces aparece el verdadero impacto. Porque lo esperado ya no llega. Y lo inesperado, lo que no tiene nombre ni forma, se instala con fuerza. Y así el silencio se convierte en protagonista no por lo que dice, sino por lo que impide que ocurra. No es necesario levantar la voz para dejar una marca imborrable. No es necesario justificar tu marcha para que la otra persona comience a cuestionarse. De hecho, cuanto más inesperada es tu salida, más profundo es el eco que dejas. Y aquí entra una de las metáforas más poderosas para entender este principio,
Imagina un pequeño café al que solías ir a diario. Un lugar donde te sentías cómodo, parte del entorno. Pasas cada día por allí, hasta que un día sin previo aviso el local está cerrado. No hay carteles, no hay explicaciones, no hay un cerramos por reformas, ni un gracias por todo. Solo la puerta cerrada, la luz apagada, el vacío. Te detienes, te preguntas qué ocurrió. Vuelves días después, esperas ver algún indicio, pero nada. Aquello que formaba parte de tu rutina, de tu paisaje emocional, ha desaparecido. Y es esa ausencia sin contexto la que más llama tu atención. Ahora imagina un escenario diferente. Otro café anuncia que cerrará dentro de 7 días. Hay descuentos, avisos, una despedida programada. Quizás incluso una publicación en redes agradeciendo a los clientes. ¿Cómo te sientes? Probablemente con cierta melancolía, sí, pero también con aceptación, porque hay cierre, hay marco, hay fin. Esa es la diferencia entre lo que tiene explicación y lo que no. Lo incomprensible, lo repentino, lo no verbalizado, se convierte en misterio. Y el misterio, no lo olvides, siempre persiste más que la certeza. La estrategia de la inacción consciente, del silencio deliberado, se basa precisamente en este principio. No se trata de desaparecer por cobardía, ni de evadir la confrontación por debilidad. Se trata de comprender que en determinados momentos, guardar silencio es la forma más poderosa de alterar la narrativa. Porque donde se esperaba una reacción, hay vacío. Donde se anticipaba una palabra, hay mutismo. Donde debía haber una escena, solo queda el telón bajado sin previo aviso. Y ese espacio vacío genera más reflexión que cualquier discurso emocional. Es importante destacar que esta forma de actuar no busca herir. No es una venganza. Es una forma de dignidad. Es la manera más pura de decir, ya no participo, sin necesidad de levantar la voz. Porque a veces, retirarse sin ruido es más impactante que cualquier despedida dramática. Es una forma de marcar un antes y un después sin necesidad de explicarlo con palabras. El silencio, cuando se elige conscientemente, cuando es producto de introspección y no de resentimiento, tiene una fuerza que descoloca y transforma. Y es ahí donde muchas personas fallan. Creen que al no explicar están dejando una deuda emocional pendiente. Sienten que si no cierran el ciclo con palabras, el otro no entenderá. Pero no se trata de que el otro entienda. Se trata de que tú elijas no seguir prolongando un vínculo que ya no te representa. Y esa decisión, tomada en calma y sin estruendo, dice más de ti que cualquier carta de despedida. Volvamos al ejemplo del café. ¿Qué pensarías si el local, desaparecido sin aviso, reabriera semanas después con una nueva imagen, una nueva carta, una nueva actitud? Probablemente lo mirarías con otra perspectiva. Ya no es el mismo. Ya no lo tomas por sentado, porque su ausencia te obligó a notarlo. Así también ocurre contigo. Cuando eliges salir del guión esperado, cuando rompes la cadena de reacciones previsibles, te conviertes en ese algo que no se puede clasificar fácilmente. Y en un mundo donde todo tiende a explicarse, etiquetarse y comprenderse rápido, lo que escapa a la lógica cotidiana se vuelve inolvidable. No todos sabrán interpretar tu silencio. Muchos lo verán como indiferencia, frialdad, incluso arrogancia. Pero quien realmente tiene la capacidad de introspección, quien alguna vez sintió el peso de una despedida sin aviso, sabrá que el silencio no es ausencia de mensaje. Es un mensaje sin adornos, sin filtro, sin distracción. Es lo que queda cuando todo lo demás sobra. Es el último acto que no se representa pero que define toda la obra. Por eso, cuando sientas la urgencia de explicar, de dar una última palabra, de buscar un cierre, detente un momento. Pregúntate si lo haces por necesidad interna o por expectativa externa. Pregúntate si esa explicación traerá paz o solo reabrirá heridas. Y recuerda esto: el impacto más duradero no es el que grita más fuerte, sino el que deja una ausencia difícil de llenar. Porque al final, lo que no se dice, lo que no se explica, lo que simplemente se interrumpe, es lo que más se queda dando vueltas en la mente de quien nunca lo vio venir.
Esa es la verdadera ruptura del guión emocional. Y en ese espacio de lo no dicho es donde nace tu nuevo poder. La ausencia como pedagogía del valor. A veces confundimos la ausencia con el abandono, el silencio con la indiferencia. Pero quien ha comprendido la profundidad del estoicismo sabe que la ausencia bien aplicada es una forma de enseñanza. No es castigo, no es rencor ni desprecio. Es una pedagogía silenciosa que sin decir una palabra siembra una lección que las palabras no lograrían comunicar. Porque el valor de algo no siempre se percibe en su presencia, sino en su súbita desaparición. Solo cuando algo que dábamos por seguro ya no está, se activa en nuestra conciencia la dimensión real de lo perdido. El silencio en este contexto no es un vacío que espera ser llenado, sino un espacio deliberadamente dejado en blanco, para que el otro se mire dentro y si tiene la capacidad comprenda. Decidir retirarse sin explicaciones no significa desinterés. Significa que has dejado de mendigar claridad donde no hay voluntad de comprender. Significa que ya no estás dispuesto a gastar energía en demostrar tu valor a quien no quiso verlo cuando lo tenías delante. Esta elección no es reacción impulsiva, sino afirmación consciente de tu dignidad. Y esa dignidad, cuando se encarna en el acto de retirarse con elegancia sin resentimiento y sin estruendo, se convierte en la lección más poderosa que puedes dejar. Porque quien se aleja sin dramatismo, sin necesidad de última palabra, demuestra que ya no necesita convencer a nadie para validar su presencia. Es aquí donde nace la verdadera pedagogía del silencio. No es una forma de castigar, sino una forma de mostrar que la relación, el vínculo o la dinámica que antes existía ya no merece ser sostenida con la energía de tu atención. Es un gesto sutil pero firme que le dice al otro: la puerta sigue abierta, pero no hay nadie esperándote del otro lado. Y esa imagen, ese umbral vacío, pesa más que cualquier sermón, porque la mente humana, cuando se encuentra con un vacío donde esperaba una reacción, comienza a preguntarse, se interroga, y en ese proceso de reflexión, si hay honestidad interna, comienza a entender, no por lo que tú dijiste, sino por lo que tú callaste. Por eso no necesitas insistir, ni explicar, ni buscar justificación alguna. Solo necesitas permitir que el otro experimente lo que significa tu ausencia. Permitirle sentir el silencio no como un espacio muerto, sino como un espejo. Un espejo que sin mostrar nada revela todo. Porque el vacío que dejas cuando te vas en silencio no es una carencia, sino una presencia distinta, más intensa, más contundente. Es la presencia de lo que ya no estás dispuesto a repetir, a rogar, a corregir. Aquí es importante hacer una distinción fundamental. No se trata de bloquear. Esa acción, aunque parezca contundente, es en realidad una forma de respuesta. El bloqueo digital comunica una emoción, enojo, dolor, rencor, y por lo tanto, le da al otro una explicación implícita. Le permite interpretar que estás afectado, que aún hay algo por resolver, que tu silencio es una barrera creada por el malestar, y eso le otorga cierto consuelo. Puede pensar, está molesto, está herido, pero se le pasará. En cambio, cuando eliges no bloquear, pero simplemente desapareces sin mensajes, sin reclamos, sin publicaciones indirectas, sin rastros de tu emoción, creas un desconcierto mucho más profundo. Porque no bloquear es una decisión que impone una incomodidad mucho más difícil de resolver. Quien te busca y aún puede verte, pero ya no obtiene respuesta, empieza a sentir el verdadero peso de tu retiro. Puede observar tu existencia, pero ya no tiene acceso a ella. Y eso genera una sensación de exclusión más poderosa que cualquier muro digital. Es como pasar cada día frente a una casa que solía ser suya y ver que ahora está ocupada, iluminada, viva, pero con la puerta cerrada. No hay letrero de prohibido entrar, no hay candado. Solo una distancia impuesta por tu silencio, una barrera intangible que no necesita ser explicada. Esta estrategia profundamente estoica no busca el sufrimiento del otro, sino el reconocimiento de lo que tú vales, sin tener que exhibirlo. No necesitas mostrar tu dolor para ser comprendido.
De hecho, muchas veces cuando lo haces, el otro se siente justificado. Cree que te afectó tanto porque aún le das poder. Pero cuando no muestras nada, cuando tu vida sigue, cuando no hay reacción, la narrativa se rompe. El guión previsible se desvanece. Y en ese espacio nuevo, inesperado, el otro comienza a preguntarse si realmente te conocía, si realmente tenía el control, si realmente significó algo para ti. Y esa duda es el principio del aprendizaje. No se trata de jugar con la mente de nadie. Se trata de que tú dejes de ofrecerte como actor secundario en una historia donde merecías ser protagonista. Se trata de devolverle al otro su propio reflejo, sin adornos, sin filtros, sin interpretaciones. Y esa devolución se hace en silencio, no desde la ausencia de amor propio, sino desde su más elevada manifestación. Hay una fuerza inquebrantable en quien sabe retirarse sin destruir puentes, pero sin permitir que vuelvan a cruzarlos. Porque no cierras la puerta con violencia, simplemente dejas de responder cuando tocan. Y lo haces no por frialdad, sino porque entiendes que quien no supo valorar tu presencia no merece explicación sobre tu ausencia. Es fundamental que entiendas este punto. Tu retirada no requiere testigos. Tu crecimiento no necesita ser confirmado por nadie. Y tu evolución interior no se valida con likes, reacciones ni palabras que el otro nunca estaría listo para entender. La verdadera enseñanza ocurre cuando el otro empieza a notar tu ausencia en los lugares donde antes estaba acostumbrado a verte. Cuando busca tu reacción y encuentra silencio. Cuando espera un reclamo y encuentra paz. Cuando quiere un cierre y solo encuentra vacío. Ese vacío no es indiferencia. Es madurez. Es templanza. Es amor propio en su forma más serena y potente. Y sobre todo es una forma de sabiduría que se aprende con el tiempo y que se transmite sin palabras. De modo que no te sientas culpable por retirarte. No te sientas obligado a cerrar nada de manera tradicional. No pienses que estás siendo cruel por no bloquear, ni explicar, ni justificar. Estás ejerciendo tu derecho estoico de conservar tu energía, tu equilibrio, tu esencia. Estás diciendo, mi valor no está en cuánto lucho por ser visto, sino en cuánto respeto mi silencio cuando ya no tiene sentido hablar. Permite entonces que el otro sienta ese silencio. Permite que el tiempo haga su trabajo. Permite que el vacío eduque donde tus palabras fracasaron. Y recuerda esto, no necesitas hacer ruido para ser escuchado. A veces el silencio que dejas atrás es más sonoro que cualquier grito, porque no todos los ecos vienen del sonido. Algunos nacen del espacio que dejaste, del hueco que ya no llenas, de la presencia que ahora solo se recuerda porque ya no está. Esa es la pedagogía más profunda que puedes ofrecer. La pedagogía de tu ausencia. No bloquees, vuelve inaccesible tu mundo. Hay una tentación comprensible cuando alguien nos decepciona o nos hiere: cortar todo contacto, bloquear, eliminar, desaparecer del mapa digital, como si eso nos devolviera de inmediato el control perdido. Y sin embargo, aunque pueda parecer una solución drástica y efectiva, bloquear a alguien rara vez produce el efecto transformador que imaginamos. De hecho, lo que muchas veces logra es justo lo contrario: ofrece una explicación implícita, un cierre, una forma sutil de decir, sí, me afectó tanto que tuve que desaparecerte. Y aunque parezca un acto de poder, en el fondo, comunica dolor, reactividad, emoción desbordada. Da al otro la posibilidad de interpretar tu silencio como una defensa emocional, lo que paradójicamente lo alivia. Le da sentido a lo ocurrido, le permite cerrar su propia historia contigo, con la seguridad de que simplemente estás molesto y que con el tiempo quizás volverás a abrir esa puerta. Pero cuando decides no bloquear, cuando te mantienes visible pero inalcanzable, todo cambia. No hay cierre. No hay interpretación sencilla. Solo hay un espacio donde antes había contacto, una sombra donde antes había reacción. Y esa ambigüedad, esa incertidumbre, es la que realmente comienza a incomodar al otro. Porque la mente humana, por naturaleza, necesita entender, necesita respuestas. Y cuando no las tiene, especula, da vueltas, se enreda, busca indicios. Tu inacción estratégica no le permite organizar su narrativa. No le ofrece un guión con el cual procesar tu ausencia.
Le niega de forma elegante y contundente el consuelo de la lógica. Y es en ese terreno incierto donde empieza a germinar el verdadero arrepentimiento. Imagina por un momento una casa por la que pasabas cada día. Una casa que reconocías, que sentías tuya, que alguna vez fue tu refugio. Siempre tenía las persianas abiertas, la puerta entreabierta, luces cálidas por dentro. De alguna forma sabías que podías entrar cuando quisieras. Era familiar, predecible. Hasta que un día, sin previo aviso, la puerta permanece cerrada. Las persianas bajadas, no hay cartel, no hay señal de mudanza, no hay ruido. Pero sabes que hay alguien dentro, porque a veces ves luz filtrándose por debajo de la puerta. Percibes movimiento, presencias silentes, pero tú ya no formas parte de ese mundo. No fuiste despedido, pero tampoco eres bienvenido. Simplemente ya no puedes acceder. Y lo peor, no sabes por qué. No sabes si hiciste algo mal. No sabes si te han olvidado o si están esperando que hagas algo. Esa ambigüedad te persigue más que cualquier confrontación directa. Esa casa cerrada desde dentro eres tú. Has dejado de ser un espacio accesible para quienes no supieron valorar tu apertura. Y lo has hecho sin necesidad de escándalos, sin anuncios, sin bloqueos. Porque entendiste que lo verdaderamente inquietante no es desaparecer del todo, sino seguir existiendo de una forma nueva, reservada, transformada. Dejar que te vean pero que ya no puedan alcanzarte. Convertirte en una presencia fantasmal tangible solo en la distancia. Una vida que sigue, que prospera, que brilla, pero sin ellos dentro de su órbita. Este tipo de retirada sutil y poderosa descoloca profundamente. Porque el otro todavía puede mirar tu perfil, ver que estás activo, saber que respiras, que publicas, que te mueves. Pero ya no recibe señales directas. Ya no obtiene respuestas ni siquiera indirectas. Lo dejaste fuera sin necesidad de decirlo. No hay barrera visible, pero tampoco hay puerta abierta. Y eso es lo que más desestabiliza, la imposibilidad de definir tu actitud. Estás molesto, indiferente, feliz sin ellos, esperando algo, completamente sanado. No pueden saberlo. Y lo que no pueden entender no pueden controlar. Y lo que no pueden controlar inevitablemente los perturba. Es aquí donde comienza a emerger la figura del misterio como herramienta de transformación. Porque lo que no se explica, lo que no se justifica, lo que no se concluye, adquiere una fuerza simbólica mucho mayor. No bloqueas, no reaccionas, no cierras la puerta con estruendo. Simplemente la mantienes cerrada. Y esa simple elección, tan silenciosa como contundente, cambia por completo la dinámica del poder. El otro, que antes creía tener acceso automático a ti, empieza a darse cuenta de que ya no es así. Empieza a notar que cada intento de contacto no recibe eco, que cada gesto pasa inadvertido, que tu mundo sigue girando sin consultarle. Y eso poco a poco va erosionando su certeza, su orgullo, su idea de que siempre estarías allí esperando. En vez de entregarte a la satisfacción momentánea del bloqueo que actúa como un portazo con eco, eliges la contención estoica. Decides preservar tu energía, no alimentar el drama, no participar del ciclo reactivo que tanto agota. Porque al no bloquear, al permitir que sigan viéndote sin poder tocarte, haces algo mucho más profundo. Retiras el privilegio de tu acceso sin retirarte tú mismo. Y eso convierte tu silencio en un lenguaje que no necesita traducción, porque se siente, se intuye, se absorbe lentamente como una certeza dolorosa que no necesita ser confirmada. Hay quien podría pensar que esta estrategia es fría, calculadora, pero no lo es. Es una forma de proteger tu paz sin generar más conflicto. Es en realidad un acto de respeto hacia ti mismo, porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la claridad. Porque entiendes que bloquear es cortar, pero volverte inaccesible es elevarte. Ya no te ocultas, simplemente dejas de estar disponible. Ya no corres a responder, ni a justificar, ni a llenar vacíos. Ahora, dejas que esos vacíos hagan su trabajo, que el otro los habite, que los sienta, que los enfrente. Y aquí es donde la ausencia se vuelve lección, y el acceso denegado sin justificación se convierte en una experiencia transformadora.
porque nadie reflexiona con profundidad mientras aún tiene acceso. Nadie valora lo que todavía puede tocar. Solo cuando se enfrentan a una distancia inexplicable, solo cuando sienten que han sido excluidos sin previo aviso, sin palabras, sin reclamos, comienza la verdadera confrontación con ellos mismos. No contigo, no con tus razones, con sus decisiones, con sus omisiones, con lo que dieron por hecho. Así que la próxima vez que sientas el impulso de borrar, bloquear, eliminar, detente. Respira. Pregúntate si lo haces por ti o para demostrar algo. Y recuerda esto, el impacto emocional más profundo no lo deja quien grita, ni quien lanza portazos, ni quien se borra por completo. Lo deja quien transforma su vida en un lugar tan íntimo, tan cuidado y tan sereno, que solo los que realmente lo merecen saben cómo entrar. No cierres la puerta con violencia, simplemente deja de invitar, que se queden afuera, que vean las luces desde lejos, que pasen por tu vida como quien pasa frente a una casa que alguna vez fue suya, pero a la que ya no tienen las llaves. Esa es la verdadera lección, y esa sin duda es la que más permanece. Rompe la previsibilidad y genera desconcierto. Si hay algo que las personas temen más que el rechazo, es la ruptura del patrón. Están acostumbradas a cierto tipo de guión emocional, el que incluye el reproche, el drama, la confrontación, la queja, incluso el llanto que suplica una explicación. Es el libreto que han visto 1000 veces el mismo, que por experiencia saben cómo manejar. Cuando te retiras, esperan un mensaje cargado de emoción, una última discusión, una escena final que les permita cerrar el acto como ellos quieren, con ellos como protagonistas. Esperan verte herido, alterado, desbordado. Esperan que su partida o su indiferencia te afecte de una forma que puedan interpretar para así reafirmar que aún tienen poder sobre ti. Pero cuando no lo haces, cuando no juegas el juego, cuando rompes con esa previsibilidad emocional que tanto les acomoda, su mundo interno se sacude. Porque de pronto el guión conocido ya no les sirve. No saben qué papel asumir cuando tú ya no interpretas el tuyo. No pueden sostener su personaje si tú decides no subir al escenario. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera transformación. Porque dejas de ser quien reacciona como esperaban y te conviertes en una incógnita. Y nada desestabiliza más a una mente controladora que lo que no puede anticipar. Es una trampa sutil en la que muchos caen sin darse cuenta. En el afán de dejar claro que están dolidos o decepcionados, acaban respondiendo con la emoción que el otro secretamente espera. Y así le confirman que sigue teniendo un lugar privilegiado en su mundo emocional. Pero tú no. Tú eliges la estrategia estoica más potente, la imprevisibilidad. No para herir, no para manipular, sino para desarticular la ilusión de control que el otro creyó tener sobre ti. Al no reaccionar, le niegas el alimento emocional que buscaba. Le quitas la oportunidad de justificarse con tus palabras, de defenderse de tus reclamos, de victimizarse con tu tristeza. No hay campo de batalla si tú no apareces. Y ese vacío es mucho más perturbador que cualquier ataque. Hay algo profundamente liberador en no actuar como esperan de ti. No ceder a la tentación de explicar, de mostrar tu dolor, de buscar justicia emocional. Porque la verdadera justicia, la más silenciosa y poderosa, se encuentra en retirarse con dignidad. En dejar que el otro se enfrente a su propia conciencia sin tus palabras, como escudo, sin tus emociones como excusa. Y es ahí cuando el juego pierde sentido para ellos, cuando de verdad comienzan a sentir el vacío que dejaron, no por lo que dijiste, sino por lo que ya no estás dispuesto a decir. Esta actitud no se basa en frialdad ni en indiferencia, sino en un cambio profundo de perspectiva. Se trata de comprender que no necesitas probar nada a nadie, que tu valor no depende de convencer, ni de explicar, ni de reclamar. Depende de cómo te comportas cuando ya no buscas ser entendido. Porque solo cuando te vuelves impredecible, cuando ya no reaccionas según el patrón que el otro conoce, te vuelves imposible de controlar. Y lo impredecible inquieta, sacude, desestabiliza. Porque obliga al otro a mirarse sin tu reflejo, sin tu réplica, sin tu validación.
Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has caído en la trampa de explicar demasiado? ¿Cuántas veces has respondido esperando una reacción que nunca llegó? ¿Y cuántas veces al hacerlo sentiste que habías cedido más de lo que debías? Romper ese ciclo es un acto de libertad. Elegir no explicar, no justificar, no atacar, sino simplemente dejar de participar es una forma de recuperar tu poder. Y no solo eso, es también una forma de educar al otro. Porque quien está acostumbrado a tu previsibilidad, a tu presencia inmediata, a tus respuestas constantes, necesita aprender, aunque sea a través de la incomodidad, que ya no puede predecirte. Ser impredecible no significa ser cruel, significa ser sabio. Significa saber que tu energía no está para ser usada en conversaciones vacías, ni en reproches que solo alimentan el ego ajeno. Significa reservar tu fuerza para tu propio crecimiento, no para la validación de alguien que no supo cuidarla cuando la tenía, porque cada vez que actúas según lo esperado, entregas un pedazo de ti. Pero cuando eliges lo inesperado, cuando no respondes, cuando no confrontas, cuando simplemente avanzas, provocas una fractura en el guión emocional del otro. Y en esa grieta es donde, si hay conciencia, puede nacer el verdadero arrepentimiento. No subestimes el poder de lo que no haces. A veces lo más impactante no es lo que dices, sino lo que ya no estás dispuesto a repetir. No es el mensaje que envías, sino el mensaje que dejas de enviar. No es la presencia que mantienes, sino la ausencia que eliges. Porque mientras el otro espera la misma reacción, la misma frase, el mismo gesto que le confirme que sigue importando, tú te vuelves silencio, tú te vuelves calma, tú te vuelves distancia. Y es entonces cuando no respondes al patrón, cuando el otro empieza a preguntarse, ¿qué pasa? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no reacciona? Esa duda no es superficial, esa duda perfora, porque implica que algo cambió, que ya no tiene el control, que ya no es parte de tu mundo emocional. Y eso, a quien estaba acostumbrado a moverse libremente dentro de tu mente, le duele. No por amor necesariamente, sino porque perdió el acceso que creía eterno. Y lo peor para él es no entender por qué. La imprevisibilidad no es un juego, es una estrategia emocional madura. Es negarte a repetir conductas que solo te desgastan. Es dejar de alimentar relaciones unilaterales donde tú das explicaciones y el otro da por hecho. Es el momento en que dices, ya no más. Y no lo dices en voz alta, lo dices con tu actitud, con tu paz, con tu capacidad de no dejarte arrastrar por el drama que ellos necesitan para sentirse importantes. Porque si no entras en su juego ya no pueden ganar. Romper la previsibilidad es romper con el guión que te mantenía atado. Es el paso crucial entre la dependencia emocional y la libertad interior. Y sí, al principio, puede ser incómodo. Puede hacerte sentir que deberías hacer algo más, que deberías aclarar, cerrar, confrontar. Pero si resistes ese impulso, si eliges la serenidad sobre el impulso, verás que algo dentro de ti empieza a asentarse. Empiezas a respirar diferente. Empiezas a sentirte más ligero, porque ya no necesitas demostrar nada. Así que cuando te enfrentes de nuevo a esa situación, recuerda, la gente espera que actúes como siempre. Esperan drama, lágrimas, reproches. Esperan tu versión conocida. Sorpréndelos con tu silencio. Desconciértalos con tu paz. Desmóntalos con tu ausencia de reacción. Y sobre todo, recuérdate a ti mismo que tu poder no está en ser comprendido, sino en ser libre. Libre de justificarte, libre de buscar aprobación, libre de repetir viejos esquemas. Tu mayor acto de fuerza será siempre no responder como ellos esperan, sino como tú mereces. El silencio como la más elegante forma de venganza. La mayoría de las personas asocia la venganza con estruendo. La imaginan como un acto explosivo, como una respuesta apasionada cargada de palabras hirientes, gestos dramáticos o decisiones radicales que buscan dejar una marca visible.
pero esa visión es apenas una interpretación superficial, casi infantil, de lo que realmente significa restablecer el equilibrio emocional. La venganza que de verdad transforma, la que enseña, la que deja huella, sin mancharte las manos, no hace ruido. Es una venganza tan sutil, tan refinada, que solo puede ser ejecutada por quien ha elegido no reaccionar como se espera. Y su vehículo más poderoso, más elegante y más difícil de comprender para muchos es el silencio. Porque el silencio no es vacío, no es ausencia de emoción ni falta de palabras. Es una decisión, una postura, una afirmación silenciosa de que tu energía vale más que un enfrentamiento inútil, que tu dignidad no será arrastrada al barro de una conversación estéril, que has entendido que lo más valioso que tienes es tu paz y que no la pondrás en juego para demostrar algo que ya sabes. El silencio, cuando es elegido con conciencia, es una declaración de poder, y paradójicamente es el tipo de poder que más desarma a quien pretendía herirte. Cuando alguien intenta provocarte, ya sea con indiferencia, manipulación o desprecio, lo hace esperando algo de ti. Espera tu enojo, tu decepción, tu frustración. Espera que grites, que expliques, que llores, que muestres cuánto te ha afectado. Porque esa reacción, por mínima que sea, le confirma su influencia sobre ti. Es como una transacción emocional: tú reaccionas, él se reafirma. Tú te desgastas, él siente que sigue teniendo importancia. Por eso, cuando eliges el silencio, rompes la lógica de ese intercambio. No porque no sientas nada, sino porque has aprendido que no todo lo que se siente merece ser expresado. Has entendido que hay emociones que se procesan internamente sin necesidad de escenificarlas ante quien no las sabría valorar. El silencio verdadero no nace de la cobardía, sino del dominio, del control sereno de quien ha comprendido que reaccionar ante cada ofensa es entregarle al otro un trozo de su equilibrio. Y no estás dispuesto a hacerlo, porque cada vez que respondes con rabia o con dolor, entregas algo de ti. Le cedes al otro el privilegio de ver cómo te afecta. Y ese privilegio ya no está en oferta. Ya no eres un espectador más en el teatro emocional del otro. Has decidido no comprar la entrada. Y cuando no hay público, el drama pierde valor. La actuación se desvanece. La función se cancela. Esto no significa que ignores lo que ocurrió. Al contrario, significa que has elegido no perpetuarlo, que no vas a reciclar el dolor a través de discusiones estériles, ni a reciclar tu autoestima a través del juicio ajeno. Has elegido el silencio no como negación, sino como afirmación: ya no necesito reaccionar para saber quién soy. Y eso, a nivel emocional, es una de las conquistas más profundas que puede experimentar una persona. Porque quien ha aprendido a callar sin someterse, a observar sin involucrarse, a retirarse sin resentimiento, ha trascendido la necesidad de venganza. Ha entendido que la mayor victoria no está en destruir al otro, sino en no permitir que su oscuridad te arrastre. El silencio entonces se convierte en una suerte de espejo. En él, el otro no ve tus palabras, ni tus reproches, ni tus lágrimas. Se ve a sí mismo. Se enfrenta por fin a su propia imagen sin el filtro de tu reacción. Y no hay nada más incómodo que descubrir el propio vacío reflejado en el silencio ajeno. Porque el silencio que nace del dominio no es una huida, es una lección que no se imparte con gritos ni con castigos, sino con una ausencia elocuente que dice: no mereces ni mi furia. Y eso duele más que cualquier insulto. A veces te preguntarás si no estás siendo demasiado duro, si ese silencio tuyo no es una forma encubierta de crueldad. Pero hay una línea clara entre castigar y protegerse, entre vengarse con odio y responder con sabiduría, y esa línea la marca tu intención. Si tu silencio nace del deseo de verte libre, si está basado en tu crecimiento y no en su sufrimiento, entonces no estás hiriendo a nadie, estás liberándote, y en ese proceso puede que el otro sienta el peso de su vacío. Pero eso ya no es tu responsabilidad. Tú no te alejaste para herir, te alejaste para sanar. Ahora bien, no confundas este silencio con indiferencia, porque no se trata de volverte de piedra, de reprimir tus emociones o fingir que no te importa. Todo lo contrario.
Se trata de permitirte sentir sin actuar desde la herida, de sostener tu proceso emocional con dignidad, de no permitir que el otro vea tu dolor como espectáculo. Es como cerrar una herida bajo la ropa, la cuidas, la limpias, la proteges, pero no la exhibes para ganar compasión. No necesitas aplausos ni testigos para sanar. Solo necesitas espacio, y ese espacio lo crea tu silencio. Habrá momentos en los que dudarás. Pensarás, ¿y si piensa que no me afectó? ¿Y si cree que ganó? Pero ahí está la trampa. Esa necesidad de aclarar solo prolonga el juego. Y tú ya no estás en ese escenario. Porque entender que no necesitas la última palabra es una forma de tener la última palabra. Tu retirada silenciosa no es pasividad, es estrategia, es firmeza, es elegancia emocional. Y sí habrá quienes no entiendan, quienes piensen que te rendiste, que perdiste, que te callaste porque no tenías argumentos. Pero tú sabes la verdad. Sabes que no se trata de no tener qué decir, sino de elegir qué merece ser dicho. Y sobre todo, qué merece ser guardado. Porque hay batallas que se ganan no luchándolas, y hay heridas que solo sanan en silencio. Así que la próxima vez que sientas el impulso de responder, de defenderte, de lanzar una frase que deje huella, detente. Respira, mira al otro, y recuerda tu silencio puede decir más que cualquier palabra. No por lo que comunica, sino por lo que niega. Niega validación, niega drama, niega acceso. Y en ese no concedido, en ese no gracias que no pronuncias, pero que vibra en tu actitud está la esencia de tu poder. Elige callar, no desde la represión sino desde la claridad, no desde el miedo sino desde la sabiduría. Porque en un mundo que te grita que reacciones, tú eliges ser la calma que desarma. Porque en un mundo que premia el escándalo, tú eliges la elegancia del silencio. Y porque en una historia donde todos buscan tener la última palabra, tú eliges no necesitarla. Y ese precisamente, ese es el acto de venganza más impecable que existe. La desaparición sin rastros como liberación total. Desaparecer no siempre significa rendirse o escapar. A menudo es una estrategia tan refinada como poderosa, una táctica que solo quienes han alcanzado cierto nivel de autoconciencia pueden aplicar sin temor ni culpa, porque desaparecer no es una huida cobarde, sino una forma superior de resistencia. Es la elección deliberada de no seguir siendo un personaje en una historia ajena que ya no merece tu presencia. Es el acto maduro de retirarse de un lugar donde ya no hay reciprocidad, no por debilidad, sino por dignidad. Y más aún, por amor propio. Imagina un cuadro expuesto durante años en una galería concurrida. Personas van y vienen, lo observan, lo critican, le asignan significados que nada tienen que ver con su esencia. Un día, sin previo aviso, ese cuadro desaparece. No hay cartel de traslado, ni explicación, ni reemplazo. Solo un espacio vacío en la pared. Los visitantes pasan por allí esperando reencontrarlo y en su lugar encuentran un hueco que incomoda. Porque ese vacío habla. Dice más con su ausencia que con su presencia. El silencio que deja detrás se vuelve elocuente. Y es en esa misma línea que debe entenderse tu desaparición, no como una pérdida, sino como una afirmación silenciosa de que ya no estás disponible para quien no supo verte cuando estabas. Pero atención, desaparecer exige coherencia. No basta con dejar de escribir o no responder. Hay que ir más allá. Se trata de cortar lazos invisibles, de resistir la tentación de enviar señales ambiguas, de no dejar migajas emocionales en el camino. Nada de likes, nada de vistos, nada de stories donde se pueda intuir algo. Cada reacción mínima es un hilo que sigue conectándote a aquello de lo que quieres liberarte. Cada pequeño gesto, por inocente que parezca, es una puerta entreabierta. Y quien no entiende del todo la profundidad de esta estrategia, corre el riesgo de sabotearla por miedo a parecer frío o indiferente. No se trata de fingir desinterés, se trata de habitarlo, de comprender que cada vez que revisas un perfil, das un visto o dejas un like casi mecánico, no estás observando al otro, te estás traicionando a ti.
porque te haces visible ante alguien que no hizo el esfuerzo por verte cuando más lo necesitabas. Desaparecer con elegancia implica no mirar atrás ni siquiera a escondidas. Implica desaparecer también dentro de ti, no desde el olvido forzado, sino desde la aceptación de que ya no hay nada que comprobar, confirmar o demostrar. Has dejado de ser espectador y actor de esa historia. Ahora solo eres testigo de tu propio renacimiento. Convertirse en aire es una metáfora potente. No eres menos por volverte invisible. Al contrario, te vuelves esencial. Como el oxígeno dejas de ser percibido, pero no por eso dejas de existir. Solo que ya no eres accesible. Ya no estás al alcance del capricho ajeno. Has dejado de ser tangible para quien se acostumbró a tenerte sin merecerte. Y eso, aunque no lo confiesen, les inquieta. Porque les gustaba saber dónde estabas, cómo te sentías, qué pensabas. Les gustaba controlar la narrativa. Pero ahora, frente a tu ausencia sin pistas, empiezan a girar en un bucle silencioso de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Ya me olvidó? Ese desconcierto no es venganza sino pedagogía. Enseña más que cualquier reclamo. Porque quien se sabe observado modera sus acciones. Pero quien se enfrenta al misterio de no saber si aún lo observan, empieza a cuestionarse. La duda tiene el poder de perforar donde el juicio no llega. Y tú no estás desapareciendo por estrategia vacía, sino por sanación. Porque has entendido que desaparecer también es elegir. Elegir no permanecer donde se te da por sentado. Elegir no seguir invirtiendo energía donde solo hay indiferencia o egoísmo. Elegir, en definitiva, volverte un silencio que enseña. Desaparecer, bien entendido, también es detener el juego de roles. No eres el salvador, ni el redentor, ni el que espera. Eres alguien que decidió dejar de dar vueltas en un círculo vicioso de presencia sin impacto. Eres quien comprende que no todos los vínculos necesitan cerrarse con palabras, que no todo merece una despedida dramática, que a veces el mayor acto de respeto hacia uno mismo es retirarse sin hacer ruido, porque en ese silencio queda flotando un mensaje que no necesita ser verbalizado. No estoy aquí porque me fui, estoy ausente porque aprendí, y aprender duele. Porque al desaparecer también renuncias a una parte de ti que se había acostumbrado a estar disponible, a responder rápido, a mantener la conexión aunque fuera unilateral. Pero en ese dolor se esconde la puerta hacia tu transformación. Es el precio de volverte inaccesible no desde la soberbia, sino desde la claridad. Porque no necesitas bloquear a nadie si ya no estás emocionalmente disponible. La distancia no siempre es geográfica ni digital. A veces basta con cerrar la puerta interior. Y cuando lo haces bien, la otra persona lo siente. Sentirá el peso de tu ausencia, no porque dejaste un vacío, sino porque ese vacío ahora es imposible de llenar con lo superficial. No podrá reemplazarte con facilidad, no porque seas irreemplazable, sino porque su memoria no encontrará explicación. No podrá decir, se fue enojado, me bloqueó, me insultó. No, se enfrentará a algo mucho más perturbador, que simplemente ya no estás, que te esfumaste como una brisa que un día dejó de soplar. Y eso lo obliga a replantearse si alguna vez supo quién eras realmente, si alguna vez te valoró como merecías. Ser aire no es desaparecer por completo, es seguir existiendo en una dimensión que ya no es accesible para todos. Es fluir sin dejar rastros, es caminar sin volver la vista atrás, es no dejarles el alivio de tu reacción ni el consuelo de tus indirectas, es no hacerte presente ni siquiera con nostalgia. Es permitir que su mente haga el trabajo que tú ya no estás dispuesto a hacer, reconstruirte con los retazos que quedaron. Y que se pregunten, que repasen los días, que intenten recordar en qué momento exacto dejaste de estar disponible. Que sientan en la incertidumbre lo que tú sentiste en su indiferencia. Al final, esta forma de desaparición no es frialdad, es maestría emocional. Es saber que no todas las batallas merecen tu presencia, que no todas las historias necesitan cierre, y que tu ausencia bien ejecutada puede tener más impacto que 1000 palabras. Así que si vas a desaparecer, hazlo sin huellas. No dejes migajas,
No asomes por las rendijas, no envíes señales. Porque sólo así, cuando su mundo se encuentre con ese espacio donde tú solías estar, entenderán, aunque no lo digan, que tu retirada no fue un capricho sino una evolución. Una forma impecable de cerrar un capítulo sin manchar la última página. Una afirmación de que tu valor no se negocia y de que tu presencia no se mendiga, se honra o se pierde para siempre. Revertir la dinámica de poder emocional. En el juego silencioso de las relaciones humanas hay una verdad tan incómoda como inevitable. La mayoría de las personas no valoran lo que perciben como garantizado. Lo accesible, lo constante, lo que siempre está disponible con el tiempo, pierde brillo a sus ojos. No porque carezca de valor real, sino porque la mente humana, regida por el deseo y el ego, tiende a subestimar lo que no implica esfuerzo. Lo fácil no desafía, no estimula, no despierta el instinto de preservación. Y por eso, cuando tú siempre estás ahí, respondiendo, esperando, dando explicaciones, mostrando apertura sin condiciones, sin darte cuenta estás bajando tu cotización emocional ante quienes te observan. Es duro aceptar que la atención y el respeto muchas veces se activan solo cuando el otro siente que comienza a perder terreno, cuando percibe que ya no te entiende, que ya no puede anticipar tus reacciones, que su influencia ha dejado de surtir efecto. En ese momento, la inquietud comienza a hacer su trabajo, y es allí cuando la historia puede tomar un giro inesperado. No porque haya surgido amor genuino, sino porque el ego del otro ha recibido una señal, ya no ejerce dominio sobre ti. Y eso es algo que el ego no tolera fácilmente. Es importante entender que cuando alguien regresa después de haberte ignorado o menospreciado, no siempre lo hace por haber redescubierto tu valor. A menudo lo que los impulsa no es el amor sino el desconcierto. Ya no se sienten seguros de su posición, y esa inseguridad genera una urgencia por recuperar la comodidad perdida. Es una reacción más narcisista que emocional. Se preguntan, ¿cómo es que ya no me necesita? ¿Por qué no responde como antes? ¿Qué cambió? Y ese torbellino de preguntas es lo que activa su repentina necesidad de acercarse. Aquí es donde la mayoría tropieza. Ante el primer gesto, el mensaje casual, la pregunta sin contexto, sienten una falsa señal de esperanza. Creen que finalmente ha llegado el reconocimiento, la validación tan anhelada. Pero lo que en realidad está ocurriendo es un tanteo, una maniobra de verificación emocional. El otro quiere saber si aún estás disponible, si todavía puede entrar y salir de tu vida cuando quiera. No está buscando construir nada nuevo, sino confirmar que aún puede manipular el tablero. Y cuando tú respondes, cuando caes en el juego que creías haber superado sin querer, reinstauras la dinámica anterior. Le devuelves al otro la certeza de que aún ejerce poder sobre ti. Porque reaccionar, aunque sea con indiferencia aparente, ya es concederle atención. Y la atención en este tipo de escenarios es la moneda más valiosa. Le dices con tu acto que sigue importando, que sigue presente en tu mente, que no has cerrado la puerta del todo. Por eso revertir la dinámica de poder emocional no consiste en confrontar ni en vengarse ni en demostrar nada activamente. Consiste más bien en interrumpir el patrón conocido, en hacer lo inesperado, lo impensable, no reaccionar. No por frialdad, sino por claridad. Has comprendido que cualquier gesto de regreso no necesariamente es una ofrenda de amor, sino una maniobra del ego para no perder su posición en tu vida. Y tú ya no estás dispuesto a regalar ese lugar. Cuando decides no responder, no confirmar, no volver al ciclo, es cuando la energía cambia. Es ahí donde el otro, acostumbrado a que tú seas la constante, comienza a experimentar lo que nunca imaginó, la incertidumbre de tu desapego. Y es esa incertidumbre la que desestabiliza su zona de confort. Porque hasta ahora su poder sobre ti era una certeza. Siempre respondías, siempre estabas. Pero ahora por primera vez hay silencio. Y el silencio desestructura más que cualquier grito. Ese momento es decisivo. Es donde te das cuenta de que el verdadero poder no reside en controlar a otros, sino en dejar de ser controlado. Es donde confirmas que tu valor no depende de ser escogido, sino de no seguir eligiendo a quien no te elige con la misma entrega.
Y es en esa renuncia silenciosa donde ocurre la transformación más profunda. La dejas de ser el que espera y te conviertes en el que camina, no hacia alguien sino hacia ti mismo. Este proceso no está exento de conflicto interno. Habrá una parte de ti que querrá justificar, que buscará una señal de que esta vez es diferente, que sentirá el impulso de responder solo por educación, por curiosidad, por nostalgia. Pero detente. Pregúntate con sinceridad, ¿este impulso nace de tu libertad o de tu herida? ¿Estás respondiendo desde tu poder o desde tu necesidad de ser validado? Porque cada vez que reaccionas sin responderte primero a ti, cedes control. Te pones nuevamente en una posición de espera. Y ya no estás para eso. Comprende esto: si alguien necesita perderte para recordarte, no merece tu regreso. Si alguien solo valora tu presencia cuando siente que ya no te tiene, no ha aprendido la lección que tú ya has interiorizado. No te confundas. No vuelvas a las llamas que apenas comenzabas a extinguir. Mantente firme, no como un castigo, sino como una expresión silenciosa de respeto hacia ti mismo. Porque tú ya no estás aquí para enseñar con dolor, sino para preservar tu paz. Y aquí entra en juego una de las armas más sutiles del crecimiento personal: la calma. No respondas con ira, ni con demostraciones forzadas de superación. Responde con silencio, con presencia serena, con avance visible, con la fuerza de quien ya no necesita cerrar nada, porque ha comprendido que algunos ciclos se rompen por omisión. Y en esa omisión está tu poder. Porque al no reaccionar, al no volver, al no justificarte, conviertes el espejo en el que antes te reflejabas en un cristal opaco que ya no devuelve imágenes. El otro ve algo pero no puede tocarlo, intuye pero no confirma, siente que te pierde pero ya no puede evitarlo. Y eso, más que cualquier confrontación, es lo que realmente los desarma. Porque mientras tú sigues caminando, reconstruyendo, respirando sin ansiedad, ellos se quedan repasando el momento exacto en que perdieron su influencia. Y lo más revelador es que quizás nunca lo reconozcan abiertamente, pero lo sentirán, en cada silencio tuyo, en cada mensaje sin respuesta, en cada no dicho, en cada nueva versión tuya que ya no incluye su nombre. Así que cuando regresen, porque lo harán, casi siempre lo hacen, recuerda que el regreso no siempre es un acto de amor. A veces es solo la desesperación del ego por recuperar el control perdido. Y cuando eso ocurra, míralo con claridad, no para juzgar, no para herir, sino para confirmar que ya no necesitas ese lazo para validar tu valor. Que ahora, por fin, la fuerza que guía tus decisiones no es el miedo a perder, sino la certeza de que quien eres no se negocia. Porque la verdadera victoria no es que el otro regrese, sino que tú ya no lo estés esperando. Que hayas roto el ciclo sin necesidad de ruido. Que al final de todo la única constante en tu historia seas tú. Y eso, más que cualquier acto de resistencia, es una liberación definitiva. El verdadero poder está en tu indiferencia silenciosa. Hay una fuerza profundamente transformadora en la indiferencia silenciosa. Una energía que no necesita alzar la voz ni reclamar atención para hacerse notar. Porque a veces lo que más impacta no es lo que haces, sino lo que decides no hacer. Lo que eliges no decir, no responder, no explicar. Y en esa renuncia deliberada a reaccionar se encierra un poder que descoloca a quienes estaban acostumbrados a verte como alguien predecible, siempre dispuesto, siempre accesible. Ese poder silencioso pero firme es el que más desconcierta. Porque en un mundo que reacciona por impulso, guardar la calma es una revolución. Y es que aunque no lo digan, lo anticipan. Esperan que contestes, que al menos dejes una huella, un gesto, un signo que les confirme que aún estás ahí. Esperan que te quiebres al primer hola lanzado al azar, que tu curiosidad se despierte, que tu corazón tiemble. Lo hacen porque así ha funcionado antes. Porque en su guión mental saben cómo te comportabas cuando te sentías visto, cuando creías que quizás aún había algo que salvar. Y por eso tantean el terreno con frases casuales disfrazadas de cortesía, pero cargadas de intención. Te lanzan anzuelos,
no por amor, sino para comprobar si aún tienen ese acceso emocional que antes daban por hecho. Pero esta vez, tú eres distinto. Esta vez, no hay reacción. Y ese silencio no es vacío, es una presencia que se impone, que se siente en el aire, que se palpa en la espera frustrada del otro. Porque cuando no cedes a la tentación de responder, cuando no abres la puerta que ellos golpean con ligereza, se ven obligados a enfrentarse a una verdad que no quieren aceptar, que ya no tienen el poder que creían, que dejaron de ser significativos para ti, que su influencia ya no basta para mover tu mundo. Tu silencio los enfrenta sin palabras a su propia irrelevancia, y eso, aunque no lo confiesen, los sacude por dentro. Porque quien te contacta con un hola inesperado no está buscando una conversación real, está buscando confirmar que aún existes en función de ellos. Necesitan ver si su sombra aún proyecta algo en tu vida, pero cuando no les das nada, cuando no les ofreces ni el eco de tu atención, la imagen que habían construido se derrumba. Su narrativa interna se quiebra, y comienzan a comprender que quizá, solo quizá, ya no ocupan el lugar que imaginaban en tu historia. Aquí es donde muchos se engañan. Creen que contestar con frialdad es indiferencia, que responder escuetamente es señal de madurez. Pero la verdadera indiferencia no necesita demostrarse. No busca parecer fuerte ni fingir desinterés. Es simplemente no estar, no aparecer, no participar, no porque odies, ni porque estés herido, sino porque has soltado. Y ese acto de soltar, cuando es auténtico, no tiene espectáculo. Es discreto, sobrio, natural. La trampa aparece cuando confundes impulso con intuición. Cuando ese mensaje breve, ese saludo que aparece en tu bandeja, despierta en ti una mezcla de nostalgia, de duda, de ilusión. Y piensas, ¿y si esta vez es distinto? ¿Y si realmente se dio cuenta? Pero no estás oyendo a tu parte más sabia, sino a tu herida aún latente. La herida que quiere cerrar círculos, que quiere sentir que al menos algo quedó claro. Pero no todo merece claridad. No todo necesita explicación. Y mucho menos si lo que está en juego es tu paz. Porque si respondes, aunque sea con un monosílabo, aunque sea con frialdad calculada, les das lo que buscan: confirmación, validación, prueba de que aún importan, y les devuelves el terreno que por fin habías recuperado. Por eso, cuando llegue ese momento, y llegará, recuerda que lo más poderoso que puedes hacer es mantener la calma, respirar, no reaccionar. No porque seas de piedra, sino porque has entendido que tu energía es demasiado valiosa para entregársela a quien solo quiere saber si aún puede despertarte con un chasquido. Tu silencio no es una ausencia, es una declaración. Dice sin decir, habla sin palabras. Es el reflejo de una decisión tomada con firmeza, sin rencor. Has dejado de ser un personaje en su historia para convertirte en el protagonista silencioso de la tuya. Y aunque no te lo pidan, aunque nunca lo reconozcan, lo sienten, lo perciben, porque lo que realmente deja huella no es una despedida ruidosa, sino una ausencia que no pueden llenar. Un espacio que ya no responde, ya no reacciona, ya no existe en función de su presencia. Piensa en esto: cuando alguien grita en un teatro vacío, no hay eco, no hay reacción, solo el sonido de su propia voz rebotando en las paredes. Y eso tarde o temprano genera incomodidad, porque están acostumbrados al aplauso, al reclamo, al drama, pero tú ya no estás ahí. Has apagado las luces del escenario, has bajado el telón, y no por orgullo, sino porque el espectáculo ya no te representa. Hay una madurez silenciosa en negarse a ser parte del juego emocional del otro, en decidir que tu tiempo, tu mente y tu alma ya no van a ser escenario de dramas ajenos. Y en eso reside tu verdadera fortaleza, porque no reaccionar no es debilidad, es sabiduría. Es elegir el silencio no como un muro, sino como un espacio sagrado donde tú decides qué entra y qué no. Recuerda, el silencio no es la falta de palabras, es una presencia activa, un testigo sereno de todo lo que ya no merece tu voz. Es el lenguaje de quienes han aprendido a priorizar la paz por encima del caos, la dignidad por encima de la validación, la autenticidad por encima de la costumbre.
Porque cuando dejas de reaccionar, cuando ya no te alteras ante lo que antes te sacudía, es cuando realmente te liberas. Y esa libertad no necesita demostrarse. Se siente, se nota. Y para quien antes te dominaba emocionalmente, se convierte en una ausencia que grita más que 1000 reproches. Así que cuando te enfrentes a esa próxima señal, a ese intento disfrazado de casualidad, sonríe en silencio. No porque hayas ganado una batalla, sino porque ya no estás librando ninguna. Porque has elegido la serenidad. Porque has aprendido que el verdadero poder no está en lo que gritas, sino en lo que eliges callar. Y en ese silencio que te protege, se encuentra la versión más elevada de ti, la que no se vende por migajas, la que ya no necesita ser vista para sentirse valiosa, la que finalmente ha aprendido a ser su propio refugio. Haz que se enfrenten a un enigma tu transformación sin testigos. Hay una forma de desaparición que no implica ausencia física ni alejamiento evidente, sino una metamorfosis silenciosa. Una transformación interna que ocurre lejos de los ojos ajenos sin testigos, sin necesidad de justificar nada a nadie. Esa evolución protegida por el velo del misterio tiene un poder devastador para quien creyó conocerte. Porque cuando cambias sin avisar, cuando dejas de dar explicaciones y no ofreces el consuelo de un cierre, no solo abandonas la historia que compartieron, la reescribes desde un capítulo en el que ellos ya no tienen acceso. La mayoría de las personas se sienten cómodas cuando pueden anticipar el comportamiento de los demás. Les da una sensación de control saber que si dicen o hacen algo, tú responderás de determinada manera. Esa previsibilidad los tranquiliza. Les permite mantener su lugar en tu vida sin mucho esfuerzo. Pero cuando tú rompes ese patrón, cuando ya no reaccionas como antes, cuando desapareces emocionalmente sin anunciarlo, se enfrentan a algo que no saben manejar: la incertidumbre. Y la mente humana, cuando no comprende, se obsesiona. Aquí yace el centro de tu poder en volverte un enigma que no pueden resolver. Ya no saben si estás enojado, si te fuiste por orgullo, si los sigues queriendo en silencio, o si simplemente los has borrado de tu narrativa. No tienen respuestas, y eso les pesa más que cualquier reproche. Porque mientras tú avanzas en tu proceso de transformación, ellos siguen anclados en el intento desesperado de reconstruir un rompecabezas del que ya no tienen las piezas. La claridad ofrece paz. El misterio, en cambio, deja la puerta abierta a infinitas interpretaciones. Y cuanto menos saben de ti, más construyen con su imaginación. Se preguntan dónde estás, con quién, qué piensas, si les guardas rencor o si simplemente floreciste en silencio. Cada una de esas preguntas es una forma de castigo emocional que no requiere de tu participación. No es necesario que digas nada, ni que publiques nada, ni que hagas movimientos evidentes. Tu quietud, tu evolución oculta, tu silencio sostenido, son suficientes para generar ese efecto. El deseo de comprensión los lleva a repasar cada detalle del pasado, tus gestos, tus palabras, tus reacciones. Intentarán detectar señales que les indiquen en qué momento exacto te empezaron a perder, pero no encontrarán respuestas, porque tú no seguiste el camino habitual, no pediste explicaciones, no exigiste disculpas, no hiciste escenas. Te retiraste de forma tan sutil que al principio ni siquiera notaron que ya no estabas emocionalmente. Solo más tarde, cuando su necesidad de control se topa con la nada, empiezan a darse cuenta. Y es entonces cuando comienza su verdadero tormento. Porque lo que no se cierra se repite en la mente. Lo que no se entiende se convierte en obsesión. Lo que no se puede tocar duele más. Tú, sin decirlo, has sembrado la duda más poderosa. ¿Realmente fui importante para esa persona? Esa pregunta no se responde con palabras. Se responde con ausencia, con una transformación tan radical que cuando decidan volver, porque eventualmente lo harán, ya no encuentren la misma puerta, ya no haya código que les abra el acceso, porque lo que dejaron de valorar en su momento ahora ya no está disponible. La tentación de explicarse, de dar un cierre digno, siempre acecha, especialmente para quienes valoran la claridad, el diálogo, el entendimiento mutuo. Pero a veces, el mayor acto de amor propio es no explicar, es elegir
no dar respuestas a quien nunca preguntó cuando realmente importaba. Es reservar tus motivos para ti, no por venganza sino por protección. Porque hay cosas que al ser explicadas pierden su esencia, y hay procesos que solo pueden ser comprendidos desde el silencio. Imagina que eres un artista y que durante años tu obra fue observada, criticada, tocada por personas que no entendieron su valor. Un día, sin previo aviso, retiras tu cuadro de la galería. No dejas una nota, no anuncias nada, solo lo retiras. Y de pronto ese vacío en la pared se vuelve más poderoso que la propia pintura. Los que pasaban sin mirar ahora se detienen. Se preguntan qué había ahí, por qué ya no está. El espacio vacío los inquieta más que la presencia constante que antes ignoraban. Así sucede cuando decides transformarte lejos de quienes nunca supieron cuidar tu esencia. Tu silencio se convierte en su espejo. Refleja no solo su desinterés pasado, sino también la pérdida de algo que no supieron valorar. Y como no hubo escena final, ni palabras contundentes, no hay forma de archivar ese capítulo. Queda abierto, sin conclusión. Y esa herida abierta para ellos es más insoportable que cualquier reproche. Tu evolución debe ocurrir en lugares donde ellos no puedan acceder. No se trata de bloquearles el paso físico, sino de convertirte en alguien emocionalmente inaccesible. Alguien que ha subido de nivel no por soberbia, sino porque ya no puede habitar los escenarios donde antes fue malentendido. Cada paso que das en esa transformación silenciosa es una afirmación de que tu valor no depende de ojos ajenos. No necesitas que te busquen para sentirte completo. No esperas que te comprendan para sentirte libre. Y cuando finalmente, después de mucho tiempo, empiecen a entender lo que han perdido, porque la mente siempre termina encajando las piezas cuando es tarde, ya no estarás donde te dejaron, ni emocionalmente ni espiritualmente. Quizás estés en otra historia, en otro capítulo, incluso en otro universo interior. Porque tu verdadero cierre fue seguir, no mirar atrás. Fue crear una nueva versión de ti sin testigos, sin espectadores, sin la necesidad de ser validado. Ese es el castigo más elegante, si se le puede llamar castigo. Que tu silencio, tu misterio, tu transformación callada, los obligue a enfrentarse a sí mismos. Que no puedan culparte ni entenderte. Que no sepan si estás mejor, si aún los recuerdas, si aún duele. Porque la ambigüedad es un abismo para quien necesita certezas. Y tú te has convertido en ese abismo sereno, incomprensible, inaccesible, profundo. Así que cuando la duda te visite y te susurre que quizás deberías decir algo, explicar, justificar, recuerda esto: tu ausencia ya habla, tu misterio ya enseña, tu transformación ya deja huella. Y quienes debían aprender algo de tu partida lo harán, si es que lo hacen cuando ya no haya nada que recuperar. Porque el verdadero poder no está en lo que comunicas, sino en lo que callas con determinación. Y cuando ellos comprendan todo lo que perdieron, tú ya estarás en otro lugar demasiado lejos, demasiado pleno como para siquiera mirar atrás. El tiempo, tu mejor aliado. Al principio, cuando te retiras en silencio, parece que nada ocurre. No hay señales inmediatas de impacto, no hay súbitas muestras de arrepentimiento, ni giros dramáticos en sus emociones. Ellos continúan con su vida como si la tuya les fuera ajena. Se muestran indiferentes, convencidos de que hicieron lo correcto o que si algún día lo desean podrán regresar. No hay urgencia en su gesto ni angustia en sus ojos. Y es justo ahí donde muchos se equivocan creyendo que si no son extrañados de inmediato, entonces su ausencia no importa. Pero esa es una lectura superficial, precipitada y profundamente errónea, porque el verdadero efecto del silencio no es inmediato. Es como la erosión constante de una roca bajo el agua, imperceptible al principio, pero devastador con el paso del tiempo. Tu retiro sin explicaciones no busca herir, busca educar. Es una pedagogía del desapego, un aprendizaje lento pero irreversible, que solo florece cuando el tiempo hace su trabajo. El vacío que dejaste no se nota en los primeros días, cuando aún están distraídos con la euforia de su aparente libertad,
o con las distracciones momentáneas que les impiden mirar hacia adentro. Pero esa calma no es duradera. Poco a poco la falta comienza a hablarles en voz baja. Primero es una canción que les recuerda a ti. Luego es una frase que solías decir. Más adelante es una situación en la que antes te habrían buscado. Y entonces algo en ellos se activa la necesidad de comprobar si aún estás ahí. Te buscan en silencio, revisan tus redes, se preguntan si aún los tienes presentes. Pero ya no encuentran señales. Y es ahí, en ese primer intento fallido de rastrear tu presencia, donde el tiempo comienza a inclinar la balanza. Porque el silencio sostenido tiene una virtud que ningún argumento logra igualar, revela con contundencia. No hay nada que lo opaque, ninguna palabra que lo distraiga. Y en ese espacio sin ruido donde ya no estás para validar ni explicar, comienza la verdadera confrontación. Ellos empiezan a mirar su vida sin ti y no encuentran eco. Todo lo que antes daban por sentado, tu atención, tu entrega, tu compañía, ya no está disponible. Se dan cuenta de que dejaron de recibir sin haber notado cuándo fue la última vez que ofrecieron algo a cambio. Y entonces intentan volver. Pero ya es tarde, porque cuando el tiempo trabaja a tu favor, transforma tu ausencia en presencia poderosa. Tú ya no estás en el mismo lugar emocional, no porque lo hayas planeado así, sino porque crecer en silencio es un proceso inevitable cuando uno decide priorizar su dignidad. Te has movido, has cambiado, has sanado, y ellos llegan tarde a una historia que continuó sin ellos. Buscan las páginas donde quedaron y descubren que ese capítulo ya no existe. Ese es el verdadero castigo. No una venganza activa ni un desplante escandaloso. Es llegar al umbral de una puerta que un día estuvo abierta y descubrir que ya no conduce a ninguna parte. Es ver que la persona que conocieron aún lleva tu rostro, pero ha reconfigurado su interior de tal manera que ya no responde a los estímulos de antes. Eres tú, pero no el tú que les pertenecía. Eres tú, pero con una fuerza nueva que los excluye sin decirlo. Y esa exclusión silenciosa es más dolorosa que cualquier confrontación. Ellos se enfrentan finalmente al gran enemigo de todos los que postergan decisiones: el tiempo. Porque el tiempo, cuando no se aprovecha, se convierte en distancia. Y cuando tú les diste tiempo para reconocer tu valor, para corregir errores, para mostrar interés, ellos lo desperdiciaron, se confiaron. Creyeron que eras eterno, que tu paciencia no tenía límites. Y cuando finalmente intentan recuperar lo que dejaron marchar, descubren que el tiempo hizo su trabajo, te convirtió en alguien que ya no los necesita. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque incluso tú puedes sentir la tentación de mirar atrás. Puedes preguntarte si exageraste, si fuiste demasiado lejos, si acaso queda algo por salvar. Pero cuando eso ocurra, detente y mira todo lo que has logrado en ese intervalo de silencio. Observa la claridad con la que ahora te ves a ti mismo, la firmeza con la que decides a quién permites entrar, el alivio de ya no tener que explicar lo que antes necesitabas justificar una y otra vez. Entonces sabrás que el tiempo no te alejó, te liberó. Lo que a ellos les dolerá no será tu enojo, ni tu frialdad, ni tus reclamos. Lo que realmente les herirá será comprobar que tu mundo siguió sin ellos, que no hiciste pausas esperando una reacción, que el espacio que ocupaban ya no está vacío, sino lleno de nuevas rutinas, nuevas personas, nuevas pasiones. Y no porque alguien más los haya reemplazado, sino porque tú elegiste priorizarte, porque aprendiste que no necesitas llenar tu vida con quienes solo aparecen cuando sienten que te pierden. Al final, la ausencia sostenida duele más que cualquier presencia forzada, porque la ausencia tiene una cualidad que la hace invencible, te obliga a escuchar lo que antes evitabas, te confronta contigo mismo sin distracciones. Y si esa persona aún conserva algo de conciencia, en algún momento tendrá que admitirlo: lo perdió todo sin siquiera haberlo entendido. Y cuando ese pensamiento se instale en su mente, cuando esa verdad se vuelva innegable, tú ya estarás demasiado lejos para oírla. Así que confía en el tiempo, no en el tiempo que suplica venganza, sino en el que construye silenciosamente. El tiempo que transforma la espera en sabiduría,
el silencio en fortaleza, la distancia en claridad. Deja que ellos lo vivan como lo tengan que vivir. No busques saber qué sienten, no te detengas a interpretar sus señales. Solo sigue adelante. Porque en esta historia, el que avanza sin mirar atrás, no lo hace por soberbia, sino porque aprendió a través del dolor y del silencio. Que lo que no se valora en su momento no se merece un regreso. El verdadero cierre no se escribe con palabras ni con explicaciones finales. El verdadero cierre lo dicta el tiempo cuando te permite llegar tan lejos en tu camino que incluso si quisieran alcanzarte, ya no sabrían cómo. Y eso sin necesidad de ruido es lo que al final deja una huella imborrable. Fortaleza en lo no dicho, proteger lo esencial. Hay un tipo de fortaleza que no se manifiesta en la voz alta, en las publicaciones frecuentes, ni en las explicaciones interminables. Es una fuerza más serena, más íntima, casi invisible a los ojos de quienes viven en la urgencia de ser comprendidos. Es la fortaleza de lo no dicho, aquella que nace cuando decides proteger tu mundo interno como si fuera un santuario sagrado, cuando eliges qué compartir y qué guardar como un tesoro, no por miedo, sino por respeto hacia ti mismo. Porque no todo debe ser contado, no todo debe ser exhibido y no todo merece ser explicado. Vivimos tiempos donde la sobreexposición se ha convertido en norma. La gente habla de sus heridas antes de haberlas entendido, publica sus pensamientos más frágiles buscando aprobación y transforma sus emociones en contenido para ser consumido. Pero tú no tienes por qué seguir ese ritmo. Puedes elegir otra vía, la del silencio selectivo. Ese silencio no es vacío ni represión, es contención consciente. Es un espacio fértil donde lo que verdaderamente importa puede madurar sin ser invadido por interpretaciones ajenas o miradas que no saben cuidar lo delicado. La verdad es que lo íntimo solo conserva su esencia cuando se guarda con recelo. No necesitas validar tu dolor narrándolo una y otra vez. No necesitas convertir cada emoción en una explicación. A veces el mayor acto de amor propio es decir, esto es mío y no lo comparto con nadie. Porque hay vivencias que solo tienen sentido en tu interior, que solo cobran valor cuando no se las desgasta con la repetición o el análisis externo, que se convierten en parte de tu identidad precisamente porque decidiste conservarlas en silencio. Lo que no se dice no se debilita, al contrario se fortalece, se vuelve raíz, se transforma en una leyenda personal que te acompaña sin necesidad de ser entendida por otros. Es como ese rincón secreto de una casa antigua lleno de recuerdos que no necesitan ser mostrados para ser valiosos. O como un diario sin lector donde las palabras solo existen para ti. Lo no dicho no es negación. Es una declaración de soberanía sobre tu mundo emocional. Es la capacidad de trazar un límite invisible que dice, hasta aquí puedes ver, pero lo más profundo se queda conmigo. Este tipo de fortaleza requiere discernimiento. No se trata de callarlo todo, ni de convertirte en una figura hermética incapaz de conectar. Se trata de saber cuándo hablar y cuándo guardar, cuándo una palabra construye y cuándo expone, cuándo el silencio es protección y cuándo se vuelve un puente hacia una comprensión más profunda. Es elegir desde la conciencia, no desde el miedo. Hablar con propósito, no por impulso. Hay algo profundamente elegante en alguien que sabe guardar sus secretos sin ansiedad, que no necesita llenar cada espacio de conversación con relatos personales, que observa más de lo que comenta, que responde con pausa. Esa persona inspira respeto incluso sin pretenderlo, porque su silencio no incomoda, intriga, no distancia, eleva. Y tú puedes convertirte en ese tipo de presencia, una que no exige atención pero que deja huella. Una que no grita, pero que se recuerda. Recuerda aquella vez que alguien intentó provocarte esperando una reacción. Y tú simplemente decidiste no responder. No porque no sintieras, sino porque sabías que no merecía tus palabras. Esa elección te empoderó más que cualquier réplica ingeniosa. Te devolvió el control. Porque lo no dicho, cuando se elige con firmeza, se convierte en un muro de dignidad que ningún conflicto puede atravesar. Hay dolores que no necesitan ser verbalizados para transformarse.
Hay duelos que solo sanan en el silencio. Y hay victorias que solo tú puedes reconocer porque ocurrieron en un terreno donde nadie más tuvo acceso. Esos logros, esas decisiones, esos instantes de claridad emocional que guardaste para ti, son los que definen tu fortaleza más auténtica. No la que otros ven, sino la que tú sientes cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción. La vida moderna nos empuja a contar, a mostrar, a exponer. Pero tú puedes rebelarte con elegancia. Puedes decir no a la obligación de compartirlo todo. Puedes conservar la belleza de lo secreto. Porque al final, los detalles más importantes de tu camino no estarán en lo que mostraste, sino en lo que protegiste. Y esas pequeñas reservas de intimidad son las que con el tiempo te construirán por dentro. Lo que no explicas no puede ser malinterpretado. Lo que no verbalizas no puede ser usado en tu contra. Lo que no revelas mantiene su forma original. Y ahí está su poder. No se trata de vivir escondido, sino de vivir con criterio. De saber que no todo merece testigos. Que algunas transformaciones solo tienen sentido si nadie más las observa. Porque el crecimiento más puro es aquel que ocurre en la soledad luminosa de tu interior sin necesidad de ser narrado. Piénsalo. ¿Cuántas veces al explicar tus emociones sentiste que las reducías? ¿Cuántas veces al intentar que alguien te comprendiera, terminaste traicionando tu propia experiencia? No siempre es culpa del otro. A veces simplemente hay emociones que no caben en palabras, y forzarlas a expresarse es como arrancar una flor antes de que florezca. No crece mejor por estar expuesta, al contrario, pierde fuerza. Tu silencio entonces no es debilidad, es madurez. Es la comprensión profunda de que no todo se dice, porque no todo se debe decir. Es la sabiduría de saber que hay preguntas que no merecen respuestas y heridas que se curan mejor en la quietud. Es la certeza de que tu historia, aún en sus capítulos más duros, sigue siendo tuya, y que compartirla es un acto que se elige, no una obligación que se impone. Así que cada vez que sientas la urgencia de explicar quién eres, lo que sientes o lo que has vivido, respira. Pregúntate si ese acto nace del deseo genuino de conectar o de la necesidad desesperada de ser validado. Si es lo segundo, detente. Tu valor no está en lo que compartes, sino en lo que resguardas. Lo que no se dice se convierte en leyenda. Y tú mereces ser leyenda en tu propia vida, no por lo que otros sepan de ti, sino por lo que has sabido conservar sin rendirte a la exposición constante. Habitar tu silencio con dignidad es un arte que pocos practican, pero tú al elegirlo descubres una paz que ninguna respuesta puede ofrecer. Y eso en un mundo ruidoso es una forma de libertad. Un clavo no saca otro clavo. En algún momento de nuestras vidas, todos nos hemos sentido tentados a devolver el golpe, a reaccionar con la misma intensidad con la que fuimos heridos, a clavar ese segundo clavo con la esperanza de sacar el primero. Pero esa reacción, aunque humana y comprensible, no libera. Al contrario, encadena, porque lo que nace desde la herida nunca construye, solo profundiza el vacío. La venganza emocional. Esa necesidad de que el otro sienta lo mismo que tú sentiste. No es justicia. Es una forma sofisticada de autodestrucción. Es como intentar apagar un incendio echando gasolina. Genera un alivio fugaz, pero deja ruinas más difíciles de reconstruir. La verdad es que no se trata de devolver lo que te hicieron, ni de hacerles sentir lo mismo. No se trata de empatar el dolor o de hacer justicia desde la rabia. La herida que otros te dejaron no se cierra abriendo una nueva. Y cuando entiendes eso, empiezas a sanar. Porque crecer no es endurecerse, es volverse más sabio. No es repetir patrones de daño, es romperlos. No es arrastrar cadenas, es aprender a caminar más ligero, sin esa necesidad constante de demostrarle al mundo que puedes herir tan fuerte como te hirieron a ti. En ese camino muchos confunden resiliencia con frialdad, con convertirse en una versión impasible de uno mismo. Pero la fortaleza no consiste en cerrar el corazón, sino en aprender a protegerlo sin llenarlo de rencor. Se trata de ser un árbol que, aún con ramas rotas, sigue buscando el sol.
que cicatriza por dentro, que suelta las hojas secas, que no lanza esquirlas ni se convierte en amenaza. Un árbol herido puede seguir creciendo si no renuncia a sus raíces. Y cada cicatriz en su corteza es una prueba de vida, no de derrota. El dolor bien canalizado puede ser un maestro. Nos recuerda nuestros límites, nos obliga a mirar hacia adentro, nos enfrenta a nuestras propias sombras. Pero mal dirigido se convierte en un eco interminable, en una justificación para lastimar, en una excusa para no sanar. Devolver el daño que nos hicieron es como beber el mismo veneno que una vez nos debilitó, esperando que esta vez tenga otro efecto. Y la paradoja es que cuanto más nos enfocamos en que el otro entienda nuestro dolor, más nos alejamos de nuestra propia paz. El verdadero poder no está en hacer que el otro se arrodille, ni en lograr que se arrepienta, ni en provocar en ellos la culpa. El verdadero poder está en mirar atrás y no sentir rabia, en recordar sin temblar, en agradecer incluso aquello que nos rompió, porque sin esa experiencia no habríamos despertado a una nueva versión de nosotros mismos. El poder no es dominar al otro, es dominar el impulso de actuar desde la herida. Es mirar la herida, sí, pero no convertirla en arma. Hay quienes dicen que el tiempo lo cura todo, pero eso solo es cierto si tú haces algo con ese tiempo. Si eliges no alimentar el resentimiento, si decides dejar de revivir una y otra vez las palabras que te hirieron, si dejas de sostener mentalmente esa conversación, donde tú por fin dices todo lo que no dijiste. Perdonar en este contexto no es absolver al otro, es liberarte. Es soltar la cuerda que te mantiene atado al daño. Es mirar hacia adelante y decir, no necesito cargar esto un minuto más. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú sí. Imagina por un momento que el daño recibido es una piedra en tu mochila. Puedes seguir caminando con ella dejando que pese, que te lastime la espalda, que te ralentice. O puedes detenerte, abrir la mochila y decir, basta, esta piedra ya no me pertenece. Lo que hicieron fue real, pero no tiene por qué acompañarme toda la vida. Y es en ese acto íntimo, silencioso, donde empieza la verdadera transformación. Porque sanar es una elección radical en un mundo que glorifica la revancha. A veces el mayor acto de amor propio es no responder, es no enviar ese mensaje, es no devolver la herida, es no rebajarte a ese nivel de oscuridad donde todo se justifica con me lo hizo primero. Porque cuando eliges la luz, cuando decides seguir caminando sin usar el dolor como excusa, te haces invulnerable. No porque no puedas ser herido, sino porque ya no necesitas validarte desde el sufrimiento ajeno. El árbol que cicatriza y sigue creciendo es más fuerte que la roca que lanza esquirlas. Porque la roca, aunque firme, se va desgastando con cada impacto, mientras que el árbol flexible se adapta, se regenera, se renueva. Tú eliges qué quieres ser. Si una estructura rígida que devuelve cada golpe hasta quebrarse por dentro, o una vida orgánica que fluye, que aprende, que sigue hacia arriba incluso cuando las circunstancias intentan doblegarla. No confundas sanar con olvidar. Sanar no es negar lo que ocurrió ni borrar el pasado, es reubicarlo, es darle un sitio donde ya no domine tus decisiones. Es poder mirar al otro sin odio, no porque haya cambiado, sino porque tú ya no necesitas que lo haga, porque te basta con lo que has construido dentro de ti, porque has aprendido que tu dignidad no necesita ser defendida con espinas. Y sí puede que en tu camino encuentres momentos de duda, que vuelvan los recuerdos, que reaparezca el deseo de demostrar, de confrontar, de hacer justicia a tu manera. Pero cuando eso ocurra, respira. Recuérdate que tu paz vale más que cualquier venganza emocional, que no necesitas ser la versión vengadora de ti mismo para sentirte completo, que la integridad no se negocia con impulsos. También es verdad que habrá quien interprete tu silencio como debilidad, tu falta de reacción como indiferencia, pero lo que los demás interpreten es su asunto, no el tuyo. Tu responsabilidad es contigo, con tu bienestar, con tu crecimiento, con tu camino. Y si alguien no puede comprender la elegancia de tu distancia, la sabiduría de tu silencio o la profundidad de tu transformación, entonces quizás nunca debió tener un asiento en tu vida para empezar. Así que si alguna vez te preguntas,
si deberías devolver el golpe, si deberías hacerle sentir lo mismo, si deberías lanzar ese último dardo para equilibrar la balanza. Hazte una pregunta más poderosa. ¿Esto me acerca a la persona que quiero ser? Y si la respuesta es no, suéltalo. Camina. Deja que el tiempo, que la vida, que tu propio crecimiento hagan lo que ninguna venganza podría lograr. Porque al final, la vida no se trata de coleccionar pequeñas victorias sobre quienes nos subestimaron. Se trata de caminar libre, sin cadenas, sin cargas, sin resentimientos. Se trata de crecer hacia la luz, como ese árbol que a pesar de las tormentas sigue floreciendo. Y esa sí que es una forma de victoria, una que no necesita ruido, ni testigos, ni aplausos. Solo la certeza silenciosa de que ya no eres quien fuiste, ni necesitas serlo nunca más. Haz que se sientan prescindibles. Hay un momento silencioso casi imperceptible en el que algo cambia para siempre. No ocurre tras una conversación profunda ni después de un gran estallido emocional. Sucede en la tranquilidad de tu evolución, en ese día cualquiera en el que ya no piensas en ellos con el peso de antes, en el que su nombre ya no activa ninguna alarma dentro de ti. Y es entonces cuando se produce la verdadera inversión de poder, cuando comprenden quizás sin palabras que tú sí pudiste seguir sin ellos, que tú en su ausencia floreciste. Muchos se sienten irreemplazables. Se autoconvencen de que dejaron en ti una huella que nadie más podría llenar. Se instalan en esa ilusión de que su presencia marcó tu vida de un modo tan profundo que quedaste estático como una obra inconclusa. Creen que fueron el pincel que dio forma a tu existencia, pero lo que jamás imaginaron es que tú siempre fuiste el arte, el color, la intención, la fuerza creativa. El pincel era solo una herramienta temporal, no el origen de tu valor. Y una vez que comprendes esto, ya no necesitas retener lo que se fue. Porque el arte no se detiene porque falte una herramienta, encuentra nuevas formas de manifestarse. Superar sin vengarte desarma más que cualquier ataque. Porque el que espera tu caída, tu rabia o tus reproches, no sabe qué hacer con tu serenidad. Esperaban la reacción, la necesidad de cerrar con palabras la réplica emocional. Pero lo que encuentran es una ausencia tranquila, una vida que continúa sin pausa, una sonrisa que no les pertenece. Esa es la herida que más punza, la de saberse prescindibles, en un espacio donde creyeron ser imprescindibles. No necesitas reprocharles nada. El mayor mensaje es tu paz. Ser genuinamente feliz sin ellos es la anomalía que no supieron anticipar, porque contaban con que tu bienestar dependía de su presencia. Estaban seguros de que sin ellos no sabrías reconstruirte, que seguirías mirando hacia atrás esperando una señal, una segunda oportunidad, una explicación pendiente. Pero cuando se dan cuenta de que tu mundo siguió girando, de que descubriste nuevas pasiones, nuevas conexiones, nuevos amaneceres, algo dentro de ellos se tambalea, porque en silencio les mostraste que el verdadero amor propio es no detenerse por quien decidió bajarse de tu vida. Y aquí radica el poder auténtico en dejar de necesitar demostrar. El deseo de generar celos, de provocar reacciones, de hacer notar tu crecimiento, sigue atado a la mirada del otro. Es una forma disfrazada de dependencia. Pero cuando avanzas sin testigos, cuando no necesitas que nadie vea tu progreso, para que sea válido, estás recuperando tu libertad más profunda. No vives para que te extrañen, vives para encontrarte. No creces para herir, creces para expandirte. Y eso más que cualquier estrategia los confronta con su error. Es curioso cómo opera la mente humana. No codiciamos lo que siempre está disponible. No valoramos lo que damos por sentado. Pero cuando alguien se va sin estruendo, cuando deja de estar presente sin pedir explicaciones, cuando la conexión se disuelve sin rastro, queda un vacío inexplicable, un eco, un misterio. Y ese silencio hace más ruido que 1000 palabras, porque mientras tú te reconstruyes sin dar parte de tus avances, ellos comienzan a reconstruir mentalmente todo lo que creyeron seguro, y ya no está. Haz que se sientan prescindibles, no desde la arrogancia, sino desde la contundencia de tu independencia emocional. No porque les ignores,
sino porque ya no piensas en ellos como piezas clave de tu camino. Tú decides qué lugar ocupan en tu historia. Y si no supieron valorar su papel cuando lo tenían, no merecen reaparecer en el siguiente capítulo como si nada hubiese ocurrido. Que observen tu silencio, que intuyan tu crecimiento, que comprendan a su tiempo que la puerta que dejaron abierta ya no conduce a ninguna parte. No tienes que cambiar tu vida para provocar un impacto. Basta con no detenerte. Basta con que sigas, con que tus pasos se tornen imprevisibles para ellos, con que tu bienestar no dependa de su atención, de su validación, de su presencia intermitente. Porque cuando notan que ya no pueden anticipar tus movimientos, cuando descubren que no reaccionas como antes, cuando comprenden que sus antiguos recursos ya no funcionan contigo, se dan cuenta de que perdieron algo que nunca supieron sostener. Imagina por un momento que tu silencio es un espejo. No devuelve la imagen que esperan ver, sino la que los confronta con su verdadera irrelevancia. Y mientras intentan leer entre líneas, buscar señales, interpretar gestos inexistentes, tú simplemente estás viviendo. No finges estar bien, lo estás. No aparentas haberte alejado, te fuiste. No publicas indirectas, ya no te comunicas con ellos ni siquiera en silencio. Y esa desaparición no dramática, no defensiva, no estratégica, sino auténtica, es lo que realmente marca la diferencia. La clave no está en mostrarse inalcanzable, sino en no tener ya el deseo de ser alcanzado, en no mirar atrás esperando que comprendan, en no mendigar una conciencia que nunca tuvieron. Porque si alguien necesita perderte para valorarte, su reconocimiento llega tarde. Y tú, que has aprendido a amarte sin testigos, ya no necesitas que lo hagan. Cuando se den cuenta de que no has vuelto, de que no contestas, de que tu vida ha tomado una ruta donde ellos no caben, experimentarán una forma de soledad distinta, no la que se llena con otros vínculos, sino la que surge cuando se comprende que lo que se tuvo fue único y que se dejó escapar por soberbia, por distracción o por desinterés. Y en ese momento su mente hará lo que tú ya no haces: reconstruir, analizar, imaginar. Tú ya no necesitas testigos para validar tu renacer. No tienes que justificar tu felicidad ni explicar tu sanación. Tu avance no es un espectáculo, es una decisión personal. Y el día en que alguien comprenda que su rol en tu historia ya no existe, que su lugar fue cerrado sin escándalo, que su nombre ya no activa respuestas, es el día en que realmente sentirán el golpe. Porque no hay castigo más silencioso ni más contundente que la indiferencia real. Así que sigue caminando, sin mirar atrás, sin necesitar ser visto, sin buscar aprobación. Porque cuando verdaderamente has superado, ni siquiera deseas que se enteren. Solo vives, respiras, te expandes. Y si algún día alguien se pregunta cómo fue posible que siguieras sin ellos, que recuerden esto: tú eras el arte, nunca el marco, nunca la galería, nunca el pincel. Tú eras la creación misma, y nadie que no supo apreciarlo merece volver a contemplarte. La transformación silenciosa que los desarma, vuestro intenti. Hay una fuerza silenciosa que desarma más que cualquier discusión, más que cualquier desplante o reproche. Es la fuerza de tu transformación callada, esa que no necesita ser anunciada, que no busca venganza, ni justicia, ni redención. Es una transformación que no se publica, que no se justifica, que simplemente ocurre mientras tú eliges dejar de mirar hacia atrás y comenzar a habitarte plenamente. Esa mutación serena, sutil y casi invisible desde fuera, pero imponente desde dentro, es lo que los deja desconcertados. Porque esperaban que tú siguieras ahí, inmutable, disponible, obedeciendo un guión repetido. Pero ahora lo que encuentran al buscarte no es tu ausencia. Es algo mucho más perturbador, un muro que no se ve pero se siente. Un umbral que ya no pueden cruzar. Antes te sentían predecible. Sabían qué botón presionar para obtener tu atención. Bastaba un mensaje, una palabra, una mirada estratégica para que tú volvieras a escena. Estaban acostumbrados a tu reacción, a tu ternura rápida, a tu necesidad de aclararlo todo. Esa seguridad les daba poder, pero ahora lo que enfrentan es lo contrario. Un silencio que no pueden leer, una respuesta que no llega, una actitud que no pueden clasificar. Tu imprevisibilidad
se ha convertido en su nueva fuente de ansiedad. Lo que antes era certeza hoy es misterio. Y la mente humana no soporta el misterio cuando se trata de relaciones que se creían controladas. Ya no das explicaciones. Has dejado de invertir energía en justificar tu distancia, en aclarar malentendidos, en alimentar un diálogo que solo servía para volver al mismo punto. Esa renuncia a hablar desde la necesidad es en sí misma una declaración de fuerza, porque eliges no entrar en la dinámica de siempre, eliges no cumplir con la expectativa emocional que proyectaron sobre ti. Ellos, acostumbrados al drama, a las idas y vueltas, a las reacciones predecibles, ahora se enfrentan al abismo de tu indiferencia serena. Un abismo que no lastima de manera explícita, pero que impone un tipo de dolor más difícil de soportar, el de la irrelevancia. Y es que cuando alguien no obtiene ni tu rencor, ni tu reclamo, ni tu tristeza, lo único que le queda es su propia confusión. Esa persona empieza a imaginar, a reinterpretar cada escena pasada, a revisar mensajes antiguos, buscando señales, a cuestionarse si alguna vez realmente te conoció. Porque tú ya no actúas como la versión que construyeron de ti en su mente. Y cuando un recuerdo deja de ajustarse al presente, el recuerdo mismo se resquebraja. Eso es lo que los desarma: no poder clasificarte, no poder anticiparte, no poder asegurarse de que sigues siendo el mismo personaje al que supieron manejar. Ellos quedaron con preguntas, tú con paz, y ese contraste es irreconciliable. Porque mientras en su mente se repite una secuencia interminable de «¿y si tú has encontrado en el silencio un hogar, un refugio, no para esconderte, sino para crecer sin interrupciones, sin interferencias emocionales, sin la necesidad constante de responder por tus decisiones? Has dejado de ser el eco de sus acciones para convertirte en una voz propia interna profunda. Has reemplazado la necesidad de ser comprendido por el privilegio de estar en calma. Y si alguna vez vuelven, como suele ocurrir cuando se dan cuenta de que ya no los esperas, no los encontrarás como antes. No porque ellos hayan cambiado, sino porque tú lo hiciste tanto, que ya no puedes recibirlos desde la misma puerta. Ni siquiera se trata de orgullo o rencor. Se trata de transformación, de una madurez emocional que no necesita cerrar círculos para caminar en línea recta, de una evolución que, al no ser narrada, se volvió más poderosa. No responder no es debilidad, es dominio. No aparecer ya no es una estrategia, es coherencia, porque quien ha reconstruido su mundo interior sabe que no puede permitir el regreso de lo que una vez lo hizo temblar. Y eso, más que cualquier palabra, comunica lo esencial. No es que te fuiste, es que ya no estás donde te dejaron. Has crecido tanto que para encontrarte tendrían que elevarse primero. Y esa tarea muchas veces les resulta imposible. Te convertiste en el enigma que jamás esperaron. Esperaban una revancha emocional, una escena final, un último acto donde pudieran encontrar sentido. Pero tú no diste funciones de despedida. Cerraste el telón sin público. Apagaste la luz del escenario, sin anunciar el final. Y ahora todo lo que les queda es el eco de lo no dicho, el hueco de lo que no se cerró, la intuición de que perdiste algo que en silencio aprendiste a valorar más que ellos. Esa transformación sin testigos es tu victoria más limpia, porque nadie te aplaudió al hacerlo, nadie te pidió que lo hicieras, nadie supo cuándo comenzó. Sucedió en soledad, en noches largas, en silencios incómodos. Y por eso tiene tanto poder, porque nadie puede quitártelo. Lo cultivaste desde dentro. Y el que mira desde fuera solo ve el resultado, pero nunca entenderá el proceso. Esa es la diferencia entre quien observa y quien vivió el cambio. Así que no te detengas si en algún momento sientes que ellos vuelven con otra máscara, con otra voz, con otro tono. Tú no necesitas comprobar si el cambio en ellos es real, porque ya no estás en la posición de evaluar, sino de avanzar. El perdón, si llega, será íntimo, no porque lo pidan, sino porque ya no lo necesitas. La explicación, si llega, será tardía, no porque no valga nada, sino porque tu camino ya está demasiado lejos para volver a escucharla. Ellos siguen enredados en su propio juego. Tú estás fuera del tablero.
Y si alguna vez se preguntan por qué ya no respondiste, por qué no diste señales, por qué no cerraste el círculo, quizás comprendan tarde que tu silencio no fue abandono, fue respeto propio, fue decisión, fue final sin espectáculo, y los finales que no se pueden contar son los que más se recuerdan. Cierre emocional, plus llamada a la acción. Cuando llegas a este punto, algo en tu interior ya ha cambiado. Puede que no lo sientas con estruendo ni como una revolución aparente, pero hay una serenidad nueva que te habita. Es la certeza silenciosa de que has recuperado tu centro no desde la lucha, sino desde la firmeza tranquila de quien elige no reaccionar más. Has comprendido que tu verdadero poder no está en convencer, ni en explicar, ni en demostrar, sino en saber detenerte a tiempo, retirarte con dignidad y dejar que el eco de tu ausencia hable con la voz que tus palabras ya no necesitan usar. Por eso hoy quiero que repitas conmigo, no como una consigna vacía, sino como una declaración que resuene desde tu conciencia más profunda. Mi quietud es mi fortaleza. Y no lo olvides nunca, la calma que eliges no es pasividad, es decisión. Es un límite claro trazado con firmeza y elegancia. Es decirte a ti mismo, ya no ofrezco mi energía a quienes no supieron valorarla cuando la tenían. También grábate esta otra verdad tan poderosa como la primera: mi silencio es mi escudo. Porque no es indiferencia, ni desprecio, ni cobardía. Es un escudo invisible tejido con dignidad. Un acto de amor propio que te protege de dinámicas que antes te desgastaban. El silencio, cuando es voluntario y consciente, se convierte en un arma de precisión que corta los lazos innecesarios y te libera de cadenas que se arrastraban bajo la excusa del afecto. Y ahora que reconoces la magnitud de este cambio, haz algo más por ti. Sella este momento con un compromiso público y sutil. Deja tu afirmación en los comentarios, no por validación externa, sino como una forma de anclar en ti la decisión que ya has tomado. Escribe: mi silencio es mi escudo, o mi quietud es mi fortaleza, y al hacerlo te recordarás a ti mismo que has cruzado una frontera emocional, que ya no estás en el mismo punto, que elegiste crecer. A quienes han acompañado este viaje, les ofrezco algo más. Una guía que puede acompañarte más allá de este video. Si deseas fortalecer tu mente, entrenar tu enfoque y desarrollar la claridad interior que necesitas para no volver a caer en dinámicas destructivas, te invito a descargar nuestro ebook El Poder de la Mente. En él encontrarás estrategias prácticas, reflexiones profundas y ejercicios para cultivar esa fortaleza estoica que tanto has comenzado a sembrar hoy. Puedes acceder a él desde el comentario fijado. Tómalo como una herramienta, no como una solución mágica, porque tú ya has iniciado el camino. Esto es solo un faro para alumbrarlo mejor. Y recuerda, las verdaderas armas no necesitan hacer ruido al desenvainarse. Las más poderosas son aquellas que nadie ve venir. Son tus límites silenciosos, tu mirada firme, tu falta de reacción cuando antes habrías implosionado. Son esas decisiones que no se publican pero que transforman tu realidad desde dentro. No necesitas un escenario para mostrar tu transformación. No necesitas espectadores. Tu vida ya no es teatro ajeno, es obra propia. Has recorrido 15 principios, 15 llaves emocionales, 15 recordatorios que no buscan hacerte fuerte desde la rigidez, sino desde la inteligencia emocional. Has aprendido que no se trata de desaparecer para herir, sino de ausentarte para sanar. Que no se trata de bloquear por impulso, sino de convertirte en alguien inaccesible emocionalmente para quien te trató como reemplazable. Que el verdadero cambio no es el que se grita, sino el que se sostiene cuando nadie lo aplaude. Esta serie de lecciones no son una fórmula, son una invitación a cambiar el patrón, a dejar de girar en círculos, a elegir por fin tu paz por encima de la necesidad de ser comprendido, porque no necesitas más explicaciones. Lo que hiciste lo hiciste por ti. Y si alguien no lo entiende, es porque nunca estuvo dispuesto a ver más allá de su comodidad. El silencio no es una ausencia vacía,
Es una presencia distinta, una que no pide permiso para existir pero que se impone con respeto, una que no exige atención pero que marca profundamente, como una montaña que no grita su grandeza y sin embargo nadie se atreve a ignorarla. Y si en algún momento vuelven a tocar tu puerta emocional, no tendrás que demostrar nada. Tu nueva energía se encargará de comunicar que ya no perteneces al mismo lugar donde antes sufrías, que aprendiste a proteger tu valor no gritándolo sino elevándote, que comprendiste al fin que la verdadera transformación no se negocia ni se explica, se vive. Así que si esta reflexión tocó algo dentro de ti, si sientes que por fin estás listo para cambiar el tono de tus vínculos y el rumbo de tu camino, no lo dejes en un pensamiento pasajero. Compártelo, no para convencer a nadie, sino para reforzarlo en ti. Porque escribirlo, compartirlo, pronunciarlo, es otra forma de integrarlo. Y si este contenido te acompañó, si sientes que te aportó algo real, te agradecería que apoyaras el canal con un me gusta, y si aún no lo has hecho, te suscribas. Este es un espacio para mentes que están listas para dar el siguiente paso. Para quienes no quieren gritar su valor sino encarnarlo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por haberte quedado. Pero sobre todo, gracias por empezar a quedarte contigo. Porque ahora ya lo sabes, las armas más poderosas no hacen ruido al desenvainarse. Y tú te estás convirtiendo poco a poco en una de ellas. Gracias por llegar hasta el final de este viaje. Porque no se trató solo de ver un video, sino de detener el mundo por unos instantes para escuchar algo distinto. Algo que no grita pero resuena. Algo que no empuja pero transforma. Gracias por haber elegido el silencio, la reflexión y la profundidad en un mundo donde todo invita al ruido, a la reacción inmediata y al olvido fugaz. Tu presencia aquí no pasa desapercibida. Al contrario, habla de tu compromiso contigo mismo, de tu deseo de crecer, sanar y reconectarte con tu poder interior desde un lugar sereno, sobrio y verdadero. Este canal no existiría sin ti. Cada vez que decides quedarte, ver, compartir o simplemente guardar una idea para reflexionarla más tarde, estás alimentando una comunidad que cree en el valor de lo esencial. Aquí no buscamos seguidores, buscamos caminantes, personas que entienden que el cambio no ocurre de un día para otro, pero sí puede comenzar con una idea que cala profundo. Si lo que escuchaste hoy te tocó de alguna forma, si sentiste que algo dentro de ti se alineó, te invito a dar un paso más. Primero, deja en los comentarios una afirmación que quieras anclar en tu vida. Puede ser una de las que compartimos, como mi silencio es mi escudo o mi quietud es mi fortaleza. O puede ser una que surja desde tu propia experiencia. Lo importante es que la declares no para los demás, sino para ti. Escribirlo es un acto simbólico, una forma de marcar tu punto de no retorno. Ese momento en el que decides dejar de reaccionar y comenzar a responder desde la conciencia. Segundo, si quieres seguir profundizando, si sientes que estás listo para entrenar tu mente como tu mejor aliada, te invito a explorar nuestro ebook, El Poder de la Mente. En él encontrarás herramientas prácticas para cultivar el enfoque, fortalecer tu claridad emocional y convertir tu silencio en un lenguaje de poder. Lo encontrarás en el primer comentario fijado. Léelo con calma, sin prisa, y deja que cada página te acompañe en tu propio proceso. Y por último, si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. No porque lo necesitemos nosotros, sino porque quizá lo necesitas tú. Para tener a mano un espacio que te recuerde lo que ya sabes, pero a veces olvidas que vales por lo que eres, no por lo que los demás reconocen. Que tu transformación no necesita testigos, solo constancia. Y que el silencio no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Gracias de verdad. Por tu tiempo, tu atención y tu energía. Seguimos caminando. Más fuertes, más conscientes, más en paz.